¿Qué tal? Saludos, gracias por estar nuevamente aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy tengo el placer de entrevistar a Lupita Salcido. Lupita es canalizadora, chamana y también lectora de registros akáshicos. Lupita, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eileen, de verdad es un honor y un gusto que me hayas invitado a esta entrevista. Gracias. Mira, tú llegaste a mi vida por el mismo algoritmo de YouTube, como te estaba comentando antes de empezar la entrevista, y me sorprendió mucho toda la información que tienes. Yo dije, la tengo que entrevistar, pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo fue ese despertar espiritual para ti? ¿Quién era Lupita antes de todo este conocimiento? Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, realmente mi camino empieza siendo yo muy jovencita. Actualmente soy una mujer, esposa, mamá de dos niños, de una niña y un niño, eh, psicóloga de profesión. Estudié una carrera que ya te mete un poco al tema, ¿no? De todo lo que significa ser humano y la vastedad, ¿no? De las situaciones emocionales. Trabajé muchos años como psicóloga y fue justamente actualmente estoy por cumplir 41 años y yo creo que mi despertar, porque también en este camino ha habido como varios despertares, ¿eh? No creo que solamente tengamos que hacer referencia a un solo despertar, sino yo creo que este camino te va mostrando como varias facetas también de profundidad con respecto al trabajo espiritual, al trabajo que uno viene a hacer con uno mismo, pero fue por allá de mis 20 años, 19 20 años, cuando yo, tras la noche oscura del alma, yo creo que todos hemos pasado por esos momentos de enfrentarnos con situaciones que vienen a romper a nuestras estructuras, nuestros paradigmas, y fue justamente a esa edad, yo estaba estudiando ya la carrera de psicología, era maestra de baile desde muy chiquita. Mi pasión ha sido la danza contemporánea, el ballet, la salsa, los ritmos latinos, y yo tenía mi academia de baile aquí en Nogales. Yo soy mexicana, vivo en la frontera con Estados Unidos en Nogales, Sonora. Y fue en ese tiempo que mi abuelo materno, Rodrigo, así era su nombre, que era un pilar fundamental en mi vida porque me crié en la casa de mis abuelos maternos. Le diagnosticaron un cáncer terminal. Entonces, esa experiencia, estar, yo dejé hasta la universidad, dejé todo. Fue como un parteaguas en mi vida la enfermedad de mi abuelo. Y, y recuerdo que cerré la academia que tenía de baile, me salí, pedí permiso para ausentarme un año unos meses de la universidad, porque bueno, no sabíamos cómo iba a ser el tránsito de la enfermedad de mi abuelo, aunque cuando nos dieron el diagnóstico, pues nos dijeron que ya estaba en fase 4, era un cáncer ya muy avanzado con metástasis hacia el cerebro, pero aún así él era un hombre muy joven, él tenía apenas 63 años y bueno, él quería luchar por su vida, ¿no? Así que empezamos un proceso de quimioterapia, de radioterapia, y ese tiempo que yo viví prácticamente con mi abuelo, con mi mamá, con mi abuela en el hospital, y que miré muchas muertes, porque era impresionante. El cáncer se lleva muchas vidas, ¿no? Y yo recuerdo pues que uno hacía amistad con los otros pacientes, con los otros familiares de los pacientes. Y yo recuerdo que algo pasaba conmigo, pero no era solamente de esa edad, de muy niña a mí me pasaba, como que yo sentía cuando a alguien le iba a pasar algo. Entonces, había algo en mí, esa intuición que me decía, esta persona ya no va a estar, y así sucedía. Llegaba al día siguiente a mi turno para cuidar a mi abuelo y resultaba que esa persona con la que yo sentía algo ya no estaba ahí. Entonces,
ese transcurso de ese año en el que finalmente mi abuelo fallece es el que me hace que yo empiece a cuestionarme mucho sobre la vida, pero también mucho sobre la muerte y qué pasa después y si realmente hay algo más. Entonces, en ese proceso es que yo empiezo a leer de chamanismo. Eso es lo primero que ya había leído un poco de metafísica y otras cuestiones, pero a mí lo primero que me atrapó fue el chamanismo. Primero estuve un poco involucrada con el chamanismo maya, pero finalmente encontré a una abuela espiritual, así le llamamos en México, a estas personas que por resonancia te vas encontrando en el camino. Y la abuela Luz, recuerdo en un temazcal Lakota, conocí a una abuela que ahora me acompaña desde otros planos también y ella me adoptó como su nieta. Me dijo que yo tenía, cuando me miró la primera vez que nos encontramos o reencontramos, me dijo que yo ya había hecho esto antes, ¿no? Que venía de un linaje de abuelas, muy probablemente que ya sabían las cuestiones energéticas y que entonces ella me iba a ayudar a que yo recordara. Y así empezó. La verdad es que tomé muchos cursos, muchos diplomados, formaciones de chamanismo, lectura de vidas pasadas, activación de la glándula pineal, Reiki, registros akáshicos, bueno, de lo que se me ponía en el camino y bueno, y ahora mi labor más bien es como activadora planetaria. Lo que actualmente estoy haciendo desde hace 2 años son distintas activaciones en el territorio de América. Precisamente quiero que me hables de eso. Ay, hay tantos temas de que tienes para hablar. ¿Qué significa activar estas diferentes partes del planeta? Activarlas hacia qué. Cuéntanos de la energía que se encuentran en esos lugares, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en el año 2020, cuando se viene todo este proceso a nivel mundial con la pandemia, yo entré en un momento como de un segundo despertar, ¿no? Para ese momento yo ya había terminado mi especialidad, yo tenía un consultorio con una amplia agenda de pacientes, la mayoría, aclaro ahí porque la verdad es que nunca practiqué la psicología tradicional, siempre era como una mezcla, más bien como un tipo de psicología holística, ¿no? Porque podía ver al paciente, pero más allá de ver o escuchar el diálogo, pues yo ya veía su campo, su aura, si traía X o Y situación energética, y entonces, bueno, hacía ahí como una mezcla de estas dos herramientas, ¿no? Que son muy buenas, ¿eh? La psicología todavía nos da un marco, un buen soporte para atender ciertas cuestiones a nivel de nuestra humanidad. Y bueno, y todas las terapias holísticas de chamanismo y de otras terapias me ayudaban a complementar eso. Y fue en el 2020 cuando empieza todo esto de la pandemia que, pues, y como lo fue para todo el mundo, ¿verdad? Yo recuerdo que mi pregunta número uno era, pues, ¿qué iba a pasar ahora, no? ¿Qué iba a hacer yo? Porque la mayoría de los pacientes que yo atendía para ese momento, pues, eran aquí en mi oficina de manera presencial. Para hacerle una limpia a alguien, una armonización, pues lo tenía que mirar en vivo y a todo color. Y entonces ese periodo en el que cierro mi consultorio y me voy y me encierro en mi casa, yo empiezo a entrar como en un segundo proceso de una segunda noche oscura, o sea, hasta me cuestionaba un montón de cosas que hacía. Yo tenía como un, es como si la espiritualidad lo hubiese metido en un cuadrado, ¿no? Y era muy estricta con respecto a mis dinámicas espirituales, por así decirlo. O sea, era meditar en silencio todos los días en la mañana, hacer tales protocolos, activar la esfera dorada y luego la morada. O sea, era como un vivir en un cuadrito ya de lo que para mí era el mundo espiritual y lo vivía así como de una forma muy estructurada y la pandemia me mete en un proceso personal muy fuerte de cuestionarme todo eso, ¿no? Y de realmente preguntarme si todos esos cursos, porque con toda la honestidad de mi corazón,
muchísimo de lo que estudié, ni siquiera lo usaba nunca. Entonces, había veces que leía hasta 4 libros simultáneos y era como estar constipada a nivel mental, pero no ser congruente con vivir realmente una espiritualidad que me hiciera sentir como plena o que me hiciera estar viviendo como mi propósito, ¿no? Esa era mi pregunta, o sea, ¿esto es todo? ¿Ya aquí se cumple mi propósito en la vida y demás? Así que dejé todo, ¿sí? Dije, voy a aprovechar este momento, cierro consultas, me encierro en mí y voy a empezar a tirar y despojarme de todos esos métodos que yo misma estructuré de esta manera tan rígida para conmigo misma y voy a como empezar de cero. Y en ese proceso de empezar de cero, empiezan a pasarme cosas muy, muy extrañas al principio, que bueno, luego ya cuando uno va encontrándose a su tribu espiritual, a su familia espiritual, pues ya te das cuenta de que resulta que no es tanta la locura, ¿no? De las experiencias. Yo sentía que todo el día alguien me seguía, percibía olores, sentía cosas, bueno, una serie, ¿no? Era como si mis sentidos, después de haber entrado, también creo que me ayudó mucho el hecho de que dejé de ver a tanta gente. Ya para ese entonces, pues no sé, imagínate que yo tenía una agenda en donde veía a veces hasta 10 pacientes al día. Venía ya gente de otras ciudades, ¿no? A buscarme y eso me hacía estar justamente, yo ahora lo puedo entender, creo, un poquito más, porque eso me hacía estar muy afuera de mí y adentro no, ¿no? O sea, no me veía, yo cuidaba a todo mundo y luego ya convertida en mamá, las que somos mamás entenderemos cómo eso te cambia, ¿no? La estructura de toda tu vida. Y entonces yo me di cuenta de cómo todo lo estaba dando, pero no me daba a mí, era como nutrir o querer nutrir a todos, pero yo no me nutría. Y ese proceso entonces de soltar pacientes, agenda, no más cursos, no más talleres y demás, me hizo que mis sentidos espirituales, que ya tenían un proceso de casi más de 15 años, meditando, haciendo introspección, ejercicios de bioenergética maya, ejercicio con los chakras y demás, activación de la Kundalini fue algo también que trabajé mucho. Y creo que en ese proceso de hacer ese silencio y ir hacia adentro, hizo que mis sentidos, no solamente los físicos, porque no solamente tenemos estos sentidos, sino que tenemos 10 en realidad espirituales, se amplificaran. Así que empecé a tener unos sueños en los que yo me veía como una felina de 5 metros, teniendo una especie de guerras y de luchas que yo no me imaginaba que pudieran existir. Y fue ahí cuando yo empiezo así muy puntualmente a recibir indicaciones. O sea, a mí me despertaban todos los días a las 3:33 de la mañana. Para ese momento ya se había presentado conmigo esta felina de 5 metros que se presentó como madre leonina, una felina de Lira, y que ejercía en mí como algo muy, muy particular porque ella me activaba mi tercer ojo y literalmente lo que yo veía era que de aquí era como si saliera un proyector y entonces yo empezaba a proyectar lo que ella telepáticamente me estaba comunicando y yo pude ver ahí en ese televisor cuántico, pude ver las guerras de Lira, que empezaron en Lira, que después se traspasaron a Orión, cómo fue que realmente el hombre como tal, como lo conocemos ahora después de la Hiperbórea, de Lemuria, de Atlántida, vuelve a surgir y bueno, era como si yo tuviera que estar yendo a esa escuelita cósmica por las madrugadas para entender qué era lo que seguía. Y después de varias semanas en ese proceso,
Finalmente yo una noche me animo a preguntar y le pregunto a ella, a la madre Leonina, que si para qué me está enseñando todo eso y me dijo, porque tenemos una misión. Esta misión se llama Proyecto Cristo Cósmico y es que la Tierra sí o sí ahora tiene que ascender a la quinta dimensión sin darle de baja a todos los humanos, como ya se intentó en Lemuria y como ya se intentó en la Atlántida, ¿no? Y ella me empezó a dar coordenadas, o sea, al principio ni siquiera eran lugares, eran coordenadas con números, coordenadas de lugares que yo tenía que visitar. Imagínate lo que era para mí. Eso era una locura, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo me está diciendo que quiere que yo visite 16 estados de la República ahora que cerré mi consultorio, que estamos sosteniéndonos solo con el ingreso de mi esposo y yo tengo dos niños chiquitos? Y o sea, no lo entendía, ¿no? Realmente para mí fue el mayor salto de fe que he hecho en mi vida, decir sí a este proyecto. Y bueno, actualmente ya tenemos 2 años viajando por América. Hemos estado no solamente en México, hemos estado en Argentina, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos y anclando esa energía. ¿Cuál es el propósito del proyecto Cristo Cósmico? Es usar la biología del cuerpo para bajar una frecuencia que era la frecuencia que hacía falta en la Tierra. Muy importante recordar que la Tierra es una entidad viva, ¿no? Y ella también pasó por un momento por la noche oscura del alma, por así decirlo, y ese proceso que la Tierra vivió en la tercera dimensión, en donde nos metimos en un encantamiento del sueño en donde la Matrix estuvo dominando y controlando no solo a la Tierra, sino sobre todo a nosotros los humanos. El proyecto Cristo Cósmico era trabajar en puntos neurálgicos muy importantes, puntos en donde la energía se duplica o se triplica y por lo tanto se expande a más lugares para que una nueva frecuencia se ancle en la Tierra y esa nueva frecuencia impacte no solamente la geografía o el lugar en donde se está haciendo el anclaje, sino también a los humanos y que entonces empecemos a tener cada vez más humanos cuestionándose por qué trabajan en donde trabajan, por qué tienen una agenda 1260, le llamamos nosotros, que es trabajar los 12 meses del año, los 60 minutos de la hora, correr y estar todo el tiempo en el paradigma tiempo es dinero. Y mientras el humano esté en el paradigma tiempo es dinero, está preso de la Matrix. Entonces, estos anclajes mueven al humano al paradigma 1320. El paradigma 1320 es toda una filosofía maya preciosa del sincronario maya galáctico en donde aprendemos a salirnos de la Matrix y a crear arte con el tiempo, ¿no? A saber para qué decidimos encarnar en este momento muy específico y cuál es nuestro propio proyecto, porque bueno, yo como Lupita Salcido estoy realizando este proyecto que implica toda América, pero además de eso también tengo un proyecto personal que tengo que llevar a cabo de manera simultánea con este proyecto, ¿verdad? Así que ahí traté de resumir mucho porque esa pregunta que me hiciste abarca un montón de cosas, pero bueno, traté de resumir para que quede claro, ¿no? Que esos anclajes preparaban la tierra, por así decirlo, la geografía de este particular continente que es el que a mí me toca guardinar, para que esté listo para este momento, Eileen, porque ha sido muy sincrónico para mí. Es la primera entrevista que hago después de este poderoso eclipse que tuvimos y puedo decir que todo este trabajo que hemos hecho durante estos 2 años, casi 3 años de peregrinaje en América, ya está dando frutos porque este eclipse es un antes y un después. Se van a venir muchas cosas muy importantes para América, están sucediendo ya y es realmente como los frutos de todos estos trabajos que hemos hecho, no solo dentro de México, sino en varios países. Así que es muy emocionante.
Antes de hablar del eclipse, que a mí también me parece bien interesante, acabas de decir que es como si ya fuera un pasado esta 3D. ¿Por qué dices así? ¿Por qué hablas del pasado? Porque justamente el eclipse, eso representa un parteaguas. Estamos ahora ya en una nueva tierra y en un nuevo momento, ¿no? Entonces, hay una profecía que, que está muy implícita en todo el trabajo energético que nos corresponde hacer, porque no camino yo sola, caminamos un grupo de personas. Nuestra agrupación se llama El Despertar de Amerisha, el Camino del Padre Sabio, así es el nombre de esta familia cósmica que nos unimos a hacer estos anclajes. Y nosotros, durante todo este tiempo, estos casi 3 años que hemos estado trabajando, nos ha movido mucho una profecía muy antigua de los Hopi. Es una profecía muy conocida, o por lo menos dentro del mundo espiritual, dentro de las culturas madres, no solamente de América, sino del mundo. Esta profecía es muy, muy conocida porque habla de el vuelo en conjunto del águila y el cóndor. ¿Y esto qué significa? Bueno, la profecía dice que cuando el águila y el cóndor se encuentren volando juntos, una nueva tierra va a surgir. Nos vamos a hermanar y vamos a recordar cómo es vivir en hermandad, en unidad, en amor, en armonía entre los humanos y con la tierra. Y bueno, y esa profecía ha marcado y ha hecho que grandes cosas se muevan, incluso que las culturas madres de América, la Inca, la Maya, la Hopi, muchas de los pueblos originarios de América se unan varias veces a hacer ceremonias para pedir que finalmente ya el vuelo de estas dos aves se dé y que pueda venir esa humanidad, ¿no? El águila representa a Norteamérica, pero es muy importante entender que a nivel bioenergético, así como tú y yo tenemos un campo electromagnético, un aura, que es una forma de un huevo, ¿no? Si yo estiro mis brazos hasta arriba, todo lo que toquen mis brazos de arriba hasta abajo, eso es mi aura. Cuando una mujer está embarazada es más luminosa, es más grande, pero por lo regular ese es el tamaño de mi aura. La Tierra tiene exactamente lo mismo, tiene un campo energético. Es como si fuera un paquete de información. Cada territorio es un paquete de información. Entonces, cuando hablamos de el águila o cuando hablamos de Norteamérica, en realidad hacemos referencia a lo que los indígenas llamaban el Sem Anáhuac. El Sem Anáhuac es el territorio que comprende desde Nicaragua hasta el Polo Norte. Ese es el mismo paquete de información. Nosotros actualmente podemos ver que hay ahí una serie de países que han generado fronteras: Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, luego México, luego Estados Unidos, luego Canadá, luego Alaska, y eso es una ilusión, eso no existe en realidad. Es un solo paquete de información. Y ese paquete de información está asociado con el águila, porque lo que le corresponde a este paquete de información es regalarle la visión a los seres humanos, como el águila, ¿no? Que vuela lo más alto, pero tiene una excelente visión enfocada, ¿no? A donde está la presa, ahí va directamente. Y entonces esta profecía de los Hopi hace referencia a que este territorio tiene que elevar su frecuencia vibratoria para ver nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces el cóndor representa desde Nicaragua, bueno, desde Costa Rica hasta el Polo Sur, un solo paquete de información que le corresponde al cóndor, y el cóndor es un paquete de información que habla de purificar, de las aguas, de lo femenino. Entonces ahí tenemos un masculino, un paquete de información masculina y un paquete de información femenina. Y este cambio
esta profecía Hopi habla de que ese momento en que las dos naciones se van a tener que unir o se van a unir voluntariamente para volar juntas y para crear una nueva forma de hacer humanidad, estarían marcadas por dos fenómenos astrológicos importantes. A uno de esos fenómenos le llamaron la Kashina azul y al otro la Kashina roja. La Kachina azul, cuando ellos hablan de cachinas, hablan de mensajeros. Y como sabemos, la mayoría de las culturas ancestrales eran estudiosos del cielo, del movimiento de las estrellas. Para ellos, los mensajeros más importantes eran las estrellas, ¿no? Entonces, ya sabemos que la Kashina azul sería una estrella, un asteroide, algo que se presentara en el cielo que fuera azul. Y ese movimiento, incluso el pueblo Hopi lo confirmó, pasó en 1991 con un cometa que pasó, ay, no me acuerdo si el 7 de abril de 1997, perdón, no, fue en 1997, después, 6 años después del eclipse solar que hubo el 11 de abril de 1991. Pasó un cometa, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre de ese cometa, pero fue muy impactante porque por 18 meses dejó una estela visible. A simple vista tú podías ver la estela que dejó este cometa, una estela azul. Y entonces para los Hopi, esa Kashina, ese mensajero, era era el movimiento cósmico que nos estaba avisando de que la humanidad habíamos entrado en un periodo de transición y que en ese periodo de transición muchos humanos estaríamos despertando nuestra conciencia, estaríamos haciéndonos preguntas trascendentales, ¿no? Como ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y que los países, las naciones, los países, los territorios, también íbamos a vivir experiencias que nos hicieran preguntarnos eso, ¿no? Para mí este eclipse, no solamente el eclipse, sino el paso del cometa Diablo, es la culminación de esa profecía, porque ellos hablaban de una cachina roja, de un cometa que destilaría o que produciría una luz rojiza, como lo hizo el cometa Diablo, que estuvo también visible ahora durante el proceso del eclipse. Y esa segunda cachina o ese segundo movimiento astrológico avisaría de que el periodo de transición se acabó y que entonces ya la Tierra está en una nueva vibración y que ese movimiento astrológico traería grandes repercusiones para las naciones, para los países, para las personas. Y esas repercusiones pues irían desde sistemas obsoletos que, que se van a caer, sistemas que ya no pueden seguir siendo sostenibles si lo que realmente queremos es un despertar. Y el hecho de que el eclipse haya ocurrido justamente en la parte de Norteamérica o que haya sido visible para la parte de Norteamérica, concuerda perfectamente con las visiones que he tenido sobre un cambio trascendental que se viene con una fuerte crisis, porque para que las cosas cambien a veces, así como nos pasa de manera individual, que tenemos que vivir experiencias fuertes, que a veces los seres humanos no estamos listos o preparados para transitar desde la aceptación, o sea, todo lo contrario, pataleamos porque no queremos soltar la relación, porque queremos seguir teniendo el dinero, pero con un trabajo que nos hace miserables y demás. Bueno, exactamente así puede llegar a ser este primer proceso, ¿no? Puede ser muy perturbador para muchas personas o muy fuerte para algunas personas, porque lo que va a haber van a ser grandes cambios, ¿no? Grandes, grandes cambios, sobre todo en Estados Unidos, en donde mucho de lo que ha sostenido a Estados Unidos simplemente ya no va a seguir funcionando, ya no se va a poder sostener bajo las mismas normativas o bajo, bueno, ni siquiera normativas, más bien bajo las mismas formas en cómo el gobierno ha realizado las cosas, ¿verdad? Entonces, para mí el eclipse representa esta entrada a un cambio y que ya no puede esperar más, en donde las estructuras
ya tambaleantes de por sí, porque desde la pandemia lo hemos estado viendo como la educación, el sistema de salud, ni hablar del sistema religioso, el político, el económico, están ya tambaleándose y creo que este año, bueno, por lo menos lo último que vi justamente cuando hacía mi meditación durante el eclipse, es que en el periodo electoral, octubre, noviembre, muchas cosas van a pasar en Estados Unidos que van a ser un parteaguas para que las cosas cambien, ¿no? De manera definitiva. Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos ayuda de alguna manera? ¿Tenemos ayuda eh, desde otras dimensiones en todo este proceso? ¿O los humanos vamos a tener que, según tu visión, remar con todos estos cambios, algunos, como tú dices, ¿no? Muy, muy fuertes. Siempre estamos siendo sostenidos en todo momento. El tema es que el humano se debe de abrir a ese sostén, ¿sí? Como sabemos, la Tierra es es un lugar que está confederado ya, es parte de la Confederación de los Mundos Libres, pero el que estemos confederados y asistidos o sostenidos por comandos de luz, el comando temporal, el comando de Sananda, el comando de hermanos pleiadianos, sirianos y demás. Muchos comandos asisten a la Tierra para que ellos puedan intervenir, porque la Tierra es un lugar en donde digamos que la regla principal es el libre albedrío. Por eso es que aquí han ocurrido tantas cosas, ¿no? Con otros comandos que no buscan necesariamente que la humanidad evolucione y que haya aquí y que seamos realmente un mundo libre, ¿no? Entonces, algo muy importante es que para estos procesos que se van a vivir, que aclaro, no solamente van a ser en Estados Unidos, vamos a ver que Estados Unidos es un protagonista importante de esos pilares, podemos llamarlo, que sostuvieron esta sociedad basados en la Matrix, ¿no? Y Estados Unidos, ciertamente sabemos, pues que eran los que controlaban de muchas formas estos pilares, la política, la economía, la educación, todo eso. Pero este proceso de tener que desprendernos de todo esto no es solamente para los estadounidenses o para Estados Unidos, es para todos los humanos. Y dime si no, bueno, yo lo veo mucho quizás por esta labor que a mí me corresponde hacer, cómo hay gente que su vida así, o sea, está como cayendo en pedazos porque ya no pueden sostener, ¿sí? Ya no pueden sostener o una relación o una familia o un trabajo en donde ya no son felices y entonces pareciera que todo se está cayendo, ¿no? Y que se caiga no es una catástrofe, al contrario, implica un cambio trascendental para que realmente esa alma pueda venir y encontrar y saber para qué está aquí y qué es lo que tiene, qué herramientas son las que tiene para salir adelante de todas esas situaciones, ¿no? Así que estamos siempre sostenidos, sí, ángeles, seres de luz, todos ellos nos acompañan en todo momento, definitivamente. Para que ese sostén pueda ser directo, el humano tiene que dar la autorización para que estos seres de luz te acompañen y entonces te guíen en este proceso. Y es algo que Estados Unidos de manera eh, política, geográfica, hay ciertos lugares no ha hecho, ¿verdad? No se ha abierto a trabajar con estos comandos de luz y por eso es que en Estados Unidos va a haber todo este movimiento muy fuerte, no solamente a nivel político y demás, sino sobre todo con la gente que vive en Estados Unidos, ¿no? Con las personas que estamos, a mí me toca porque estoy en este territorio, ¿no? Recuerden que cuando hablo de Estados Unidos es o de Norteamérica es desde Nicaragua hasta el Polo Norte, ¿no? Hasta allá es todo este movimiento muy fuerte que se va a ver, político, cultural y demás. A mí me llama mucho, mucho la atención de que yo sí estoy viendo un despertar muy grande en personas que antes pues seguían tal vez la religión tradicional, ¿no? Católicos, etcétera. Y ahora es como que una sed de información
Y también me llama mucho la atención que esa información está viniendo mucho de los pueblos antiguos, de los mayas, de los hopi, de todos estos, ¿no? Indígenas que tenían una sabiduría impresionante y eso se trató de ocultar, ¿verdad? Claro, sí, 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 por lo mismo, ¿verdad? Porque cuando viene el periodo muy, reciente esto, bueno, porque realmente esto viene de mucho más tiempo atrás, pero en esta era moderna, justamente este proceso de velar, de tapar quiénes somos en realidad, para qué estamos aquí, pues empezó durante el momento en el que fuimos invadidos por los españoles, ¿verdad? Y que lo que hicieron fue saquear, destruir los templos, los códices, los libros, los papiros, toda la información que había, que tenían los pueblos indígenas, no solamente en México, porque esto, como bien sabemos, el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos, era un territorio que tiene gran variedad de tribus indígenas, de culturas indígenas que vienen desde el tiempo de Lemuria. Entonces ellos resguardan muchísima información y ciertamente ellos, ¿no? Que quizás pudieron haber destruido sus ciudades o sus templos, sus pirámides, pero muchos de estos grupos se fueron a vivir a áreas en donde sabían que los españoles no iban a poder llegar, ¿no? Yo, ahora que estuve recién en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay un grupo de indígenas que no fueron, siguen siendo puros, o sea, ellos nunca se mezclaron, los momos les llaman, y ellos nunca se mezclaron con los indígenas y ellos siguen manteniendo sus tradiciones, su dialecto, y así te puedo hablar orgullosamente acá en México de los mayas que viven en la Selva Lacandona. Tuve la oportunidad de estar ahí el mes pasado y ellos siguen resguardando toda esta sabiduría, ¿no? Aunque las grandes ciudades como Palenque en Chiapas hayan sido destruidas, hayan sido saqueadas, el conocimiento se guardó en el cuerpo, por eso los indígenas hablan de que el templo más importante es el cuerpo humano, porque ellos entonces resguardaron esa información en su cuerpo y por eso la tradición oral, le llaman los indígenas, es tan importante, que es pasar ese conocimiento de voz en voz, de generación en generación. Y ciertamente, como lo dices, Eileen, hoy la forma en cómo percibo, y no solamente yo, muchos canalizadores en distintas partes del mundo percibimos que va a ser posible sostener a la humanidad a este ritmo tan acelerado, es justamente con toda la sabiduría que tienen los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, ese buscar, ¿no? Yo lo veo, yo lo veía mucho hace unos años cuando todavía daba consulta psicológica, como muchos empezaban, como muchos pacientes, incluso con problemas severos de depresiones, esquizofrenia, bipolaridad, síndrome de burnout, bueno, tantas cosas que estaban aflorando de una manera, niños y más niños con déficit de atención, con autismo, y cada vez había más la inquietud de las mamás o de los familiares de ver o de buscar otros métodos que no fuera el método farmacéutico tradicional, ¿no? Y que empezaban a buscar, a ver, ¿y si cambiamos la dieta? ¿Y si empezamos a comer otras cosas? Si intentamos con medicina natural, con plantitas, y la verdad es que a veces esto ni siquiera puede ser transmitido a veces en muchas entrevistas, porque justamente hay toda una sanación cuando uno vive un proceso más natural, ¿no? Y obviamente eso marcaba mucho la vida de las personas, ¿no? Como algo sí podía ser incluso revertible y con la medicina tradicional, pues no, al contrario, ¿no? El medicamento psiquiátrico siempre trae efectos secundarios y un medicamento va a hacer que uses otro y demás. Así que toda esa sabiduría de los pueblos, a través del uso de las plantas medicinales, también de las plantas de poder, ahora mucha gente que busca hacer ayahuasca
ceremonia de cacao para sanar el corazón, ayahuasca para despertar, para renacer, sapito y demás, pues justamente es toda esa sabiduría que estaba resguardada en esos pueblos y que considero que con la persona correcta, con el chamán o la chamana correcta, con alguien que verdaderamente dé seguimiento y tenga todo lo necesario para sostener un campo energético, para dar una medicina de poder. Por lo menos en mi experiencia he visto cambios trascendentales en personas que tienen o que tenían adicciones de años o problemas de depresión con tentativas de suicidios de años y con un buen tratamiento de chamán, de hombre realmente o mujer medicina, eso va, el alma es como si se fuera sanando realmente, ¿no? Pero realmente un proceso de sanación que viene desde ver muy profundamente todo lo que está viviendo esta persona. Entonces, siento que cada vez vamos a recurrir más a esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención los jóvenes, ¿no? Cuando yo me meto a mi página de Instagram y que me pongo a ver los videos que comparten otras personas, ¿cuántos jóvenes no están hablando de alimentación alternativa o alimentación consciente, de ejercicios para el cuerpo físico, para manejar el enojo a través de ciertos ejercicios? Entonces yo lo veo realmente y digo, sí está sucediendo, realmente sí está habiendo un cambio, ¿no? Aunque también al mismo tiempo pareciera que todo está más caótico y que todo está cada vez peor, realmente no es así, o sea, realmente está habiendo un cambio muy profundo en la forma en cómo estamos viviendo y cómo nos estamos relacionando con la madre tierra, pero obviamente eso da tanto miedo al otro sistema, al que es obsoleto, que nos tienen que poner entonces mil focos para que estemos distraídos a lo que realmente está pasando, ¿no? Pero creo que es hermoso estar aquí viviendo todo este proceso. Lupita, has estado con varios grupos de indígenas. Ellos también piensan lo mismo, no solamente la tradición esta Hopi del cóndor y el águila. Con estos otros pueblos que has estado, ellos también esperan un cambio trascendental para la humanidad y para el planeta. Sí, todos, todos. Ha sido impresionante para mí darme cuenta de eso, ¿no? Cómo he ido con distintos pueblos que incluso tienen distintos dialectos. O sea, a veces es impresionante porque tú dices, ¿cómo era posible? Porque ellos te cuentan, ¿no? Cómo mantenían una comunicación, algo a mí que yo creo que fueron de esas piezas fundamentales en mi camino, porque imagínate después de estudiar psicología, una Géminis con luna en Tauro, o sea, no puedo ser más mental y más estructurada, no, de verdad que a nivel de mi personalidad yo misma me asombro de cómo el camino me ha ido como moldeando y cómo he tenido que ir aprendiendo a fluir, pero para mí antes esto era como imposible, o sea, ¿de qué hablan? La humanidad no va a poder cambiar de la noche a la mañana con alguna cosa energética, olvídense, ¿no? Y fue justamente en un temazcal con unas abuelas hermosas, había abuelas de más de 15 distintas tribus, no solamente de América, sino del mundo, y ellas empezaron a comunicarse dentro del temazcal, empezaron a comunicarse telepáticamente. Wow. Y yo decía, aquí está pasando algo. Obviamente, yo no escuchaba nada en ese momento. Realmente yo no sabía qué estaba pasando, pero yo sentía que estaba pasando algo, porque se reía una y luego la otra empezaba a cantar y luego la otra decía que sí, así iba a ser. Entonces yo decía, yo creo que aquí está pasando algo, ¿no? Hasta que mi abuela espiritual de ese momento, todavía vivía mi abuela Luz, ella me dice que se están comunicando telepáticamente y que al final del temazcal iban a ir diciendo cuáles fueron los mensajes que se pasaron para ver si habían llegado de manera correcta. Y era Wow. impresionante porque se dio una conversación ahí que ellas iban contestando y que iban percibiendo.
Cuando ellas explican esto dentro del temazcal, habíamos muchas mujeres muy jóvenes dentro del temazcal, que justamente lo que estábamos tratando de ver era si todo esto era real, ¿no? Incluso si alguien podía sanarse de un cáncer dentro de un temazcal. Ese tipo de dudas teníamos las mujeres que nos estábamos preparando para ser chamanas. Y entonces una de las abuelas que era la más longeva, ni siquiera sabíamos cuántos años tenía. Esa abuela cumplía 104 años cada año, hacía 15. Oh, Y tú no te puedes imaginar que esa abuela tenía esa edad porque ni siquiera lo aparentaba. Y ella era una de las guardianas de la tierra y decía que no se iba porque todavía no podía irse, ¿no? Porque todavía no estaba preparada la persona a la que ella le iba a pasar la batuta para ser guardiana de la tierra, que eso no era cualquier cosa. Cuando salimos del temazcal, esta abuela empezó a contar cómo de esa misma manera, hace muchos años, los pueblos indígenas se comunicaban. Y ella empezó a nombrar puntos específicos, ¿sí? Como la pirámide del Sol en Teotihuacán, el Aramumuro en Machu Picchu, una puerta específica, creo que se llama la puerta de Aramumuro. En Hopi, acá con los indígenas Hopi, mencionó un lugar específico. En Argentina mencionó otro lugar. O sea, ella empezó a dar nombres de lugares específicos, incluso en el Tíbet, cómo ellos, antes de que llegaran los españoles, ya sabían que iban a llegar los españoles, porque desde el Tíbet les habían avisado que iban a llegar y que iban a ser invadidos y todo lo que iba a pasar, y que ellos iban a tener que aceptar todo lo que pasaba, porque esa invasión es la que iba a dar nacimiento a una nueva raza, ¿no? A la raza de la mezcla genética de todas las razas que somos ahora. Entonces, ella empieza a explicar cómo en puntos específicos las personas tenemos mayor capacidad de comunicarnos a través de la telepatía y cómo esos puntos en la Tierra siguen vivos porque han sido custodiados y guardinados por las mismas tribus indígenas, ¿no? Y entonces, cómo ellos podían mandar mensajes hasta el Tíbet sin necesidad de tener WhatsApp, ni siquiera ni siquiera fax o teléfono, y cómo los mensajes llegaban y cómo los mensajes regresaban y cómo por eso los indígenas de Sudamérica se comunicaban con los de Norteamérica. Y para mí creo que esa fue una de las piezas fundamentales para creer que esto es posible, que realmente sí nos comunicamos por telepatía y que sí es no solamente un pueblo o no solamente la visión de una canalizadora, sino que es algo que se ha estado esperando por mucho tiempo y que ese momento es ya, o sea, ya está ocurriendo ahorita. Estos pueblos, ahora que estuve en Chiapas el mes pasado, sí, el mes pasado, ahí estuvo también un grupo de abuelos de diferentes culturas de México y todos ellos hablaban de lo mismo, hablaban de que habían sido enviados por el Gran Espíritu, le llaman ellos a Dios Padre, al Creador, para anunciar que ya estamos en el tiempo en el que todos los cambios están pasando, ¿no? Sería muy largo quizás contarte cuáles son esas señales, pero ha habido señales muy específicas que ellos guardinaban en secreto, o sea, ellos no hablaban de esto. Y ahora habemos ciertos canalizadores que estamos hablando de esos sucesos que ellos tenían como resguardados en códices y no los decían a nadie y han estado habiendo esas manifestaciones, ¿no? Una de ellas te voy a decir que es una clave, que es una fundamental, y es la activación de los volcanes. Actualmente hay 7 volcanes activos en América, 7 magos. Desde el 2000, a finales del 2022 o del 2021, no me acuerdo, tuve una visión en donde me decían que iban a ser 7 volcanes los que iban a sostener el proceso del despertar y que se iban a ir activando uno por uno. Y así fue. Empezaron primero el volcán de fuego en Guatemala, luego el Popocatépetl y luego el de Ecuador, y fueron así. Actualmente son 7 que están activos
sin hacer catástrofe, porque eso también es muy importante. Cuando la Atlántida se hundió, fueron todos simultáneos. El anillo de fuego ¡pum! Explotó, ¿no? Y se hundió. Y en esta ocasión está pasando de una manera muy sutil y muy armoniosa, pues justamente para que no sea a través de una catástrofe. Pero lo que está sucediendo a nivel telúrico, con tantos sismos en tantas partes, con la activación del anillo de fuego, con la activación de los volcanes, no son otra cosa que esas señales que los abuelos de distintos pueblos originarios guardinaban en secreto que iban a ser los sucesos o los acontecimientos planetarios que estarían dando aviso de que ya estábamos en un nuevo, entrando a un nuevo periodo como humanidad. Y bueno, hemos estado viviendo el último, el sismo de Nueva York, que fue algo, después creo que de 120 y tantos años, 125 o 122 años que no temblaba en el área de New Jersey y de Nueva York. Bueno, ese sismo que ocurrió es parte de esta misma profecía, ¿no? Porque, bueno, ahí energéticamente hay mucho para hablar, pero, pero está ocurriendo todo. Entonces, sí, créeme que no solamente es una visión mía individual, sino que es una cosmovisión que guardinan los pueblos originarios y que con señales o situaciones muy específicas estamos viendo pues que ya está ocurriendo, ¿no? Y para mí, yo no soy parte de ninguna tribu, de ninguna etnia. Bien es cierto que mis ancestras sí lo fueron, pero dentro de este mundo soy una mestiza, ¿no? Me llaman, nos dicen así a los que no somos parte de un pueblo originario o de sangre pura de una cultura o de una etnia. Y a veces eso todavía también es difícil, ¿no? Que una mestiza pueda canalizar o que una mestiza venga a hacer una ceremonia o algo. A veces para los pueblos eso es difícil, ¿no? Porque como alguien que no está dentro de nuestra raza está diciendo tal o cual cosa, pero creo que es parte incluso eso, ¿no? De lo que se tiene que ir moldeando, ir cambiando poco a poquito, porque al final todos somos uno. Prométeme que vas a tener una segunda entrevista conmigo, por favor, porque hay muchos temas que quiero hablar con la, Claro que sí. la raza esta como leones, ¿no? Claro, los Urma. Se llaman Urmas. Los Urmas. Ajá, ahí, los Urma. Despedirte con algún mensaje para la audiencia y después dónde te pueden las personas contactar. Bueno, primero agradecerte desde mi corazón. Gracias, Eileen, por abrir estos espacios que seguramente generarán muchas dudas y eso es bueno, porque es el momento justamente para cuestionarnos todo, incluso lo que hemos dado por hecho. Así que para las personas que están atravesando por una crisis emocional, por una crisis espiritual, que sepan que muchos y muchas estamos también atravesando por lo mismo porque es momento de ir a la verdad fundamental del corazón que está guardada aquí y que es que todos somos uno. Así que gracias por este espacio para compartir desde lo que a mí me corresponde la verdad que mueve mi corazón y que sé que es la verdad de muchos. Y para las personas que resuenen con esta información y les gustaría profundizar y escuchar lo que yo entrego amorosamente a la humanidad, me pueden encontrar en mi Instagram como Lupita, @LupitaSalcido963. Muchísimas gracias. A ti. Y bueno, te estaré contactando para la segunda parte y la tercera. Claro. Muy pendiente de toda la información. Me parece fantástico y me parece fascinante. Así que muchísimas gracias. Y bueno, gracias Gracias. a todos también por haber estado aquí. Si les resuena, dejen algún comentario. Me gustaría saber qué opinaron de todo esto. Que estén muy bien. Gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.